Tú tienes la capacidad de cambiar tu vida, tienes la capacidad de utilizar los principios del espejo y ser guiado por la voz de tu alma para poder transformar tu vida también. Ahora, lo más importante de todo el proceso es que tenemos que tratar de convencer a tu mente. Y hay una mente que sabe que esto es verdad, pero hay una mente lógica y racional que todavía tiene dudas. Básicamente porque hemos sido programados desde muy pequeñitos, y más en nuestra cultura, que si no está avalado por la ciencia no es algo real. Quiero advertirte de algo y quiero hacerte conocedor de algo. La ciencia a lo largo de la historia se ha equivocado muchísimas veces, con lo cual, que la ciencia vale algo no es sinónimo de que sea cierto, simplemente es cierto hasta el nivel de conciencia en el que en ese momento hemos llegado. Pero la ciencia también avala estos principios. En 1801, o sea que estamos hablando de hace más de 200 años, Young hizo un experimento en el que estaba tratando de medir las partículas de la luz y se dio cuenta en el experimento conocido como la doble ranura de que el efecto observador modificaba la materia. Lo que nos enseñan en el colegio no es exactamente la verdad. Además, los sentidos nos gastan bromas. Uno debe preguntarse, ¿qué es la realidad en la que nos encontramos? Los físicos modernos dicen que no son más que ondas de información. ¿Me lo creo? Eso espero. ¡Oiga! Y aquí tenemos al padre de todos los misterios cuánticos. El experimento de la doble ranura, que tiene muy mala fama. Para entender este experimento, primero tenemos que ver cómo actúan las partículas o las bolitas de masa. Si disparamos al azar un objeto pequeño, canicas por ejemplo, hacia la pantalla, vemos reflejado un patrón en la pared de detrás en la que han rebotado tras pasar por la ranura. Y ahora, si añadimos una segunda ranura, lo lógico es esperar ver una segunda franja en la pared de detrás. Ahora, probemos con ondas. Las ondas alcanzan la ranura, se propagan y llegan a la pared de detrás, donde tienen mayor intensidad justo enfrente de la ranura. La franja de resplandor demuestra precisamente esa mayor intensidad. Es un efecto similar al de la franja que dibujan las canicas. Pero cuando añadimos la segunda ranura, ocurre algo distinto. Si la parte superior de una onda choca con la inferior de otra, se eliminan entre ellas. De esta forma, en la pared obtenemos un patrón de interferencias. Donde chocan las dos partes superiores hay más intensidad, las líneas resplandecientes, y donde se eliminan no hay nada. Así pues, cuando lanzamos algo, es decir, materia, a través de dos ranuras, obtenemos esto, dos franjas de golpes. Pero con ondas, el resultado es un patrón de interferencias con muchas franjas. Muy bien, de momento. Vamos a ponernos cuánticos. Un electrón es un pedacito minúsculo de materia, como una canica diminuta. Lancemos una ráfaga a través de una ranura. Se comportan como las canicas, solo una franja. Si lanzamos estos pedacitos minúsculos a través de dos ranuras, tendrían que dibujarse, como en el caso de las canicas, dos franjas. ¿Qué? Un patrón de interferencias. Hemos lanzado electrones, pedacitos de materia. Pero aparece un patrón como con las ondas, no como con las canicas. ¿Cómo? ¿Cómo pueden trozos de materia generar un patrón de interferencias como una onda? No tiene sentido. Pero los físicos son muy inteligentes y pensaron, quizá las bolitas rebotan unas contra otras y crean ese dibujo. Y decidieron lanzar los electrones de uno en uno. Así no podían afectarse unos a otros. Pero estuvieron así una hora y vieron aparecer el mismo patrón de interferencias. No podemos ignorar la conclusión. Cada electrón sale como partícula.
Se convierte en una onda de posibilidades, pasa por las dos ranuras e interfiere consigo mismo hasta que golpea la pared como partícula. Pero matemáticamente es aún más curioso. Pasa por las dos ranuras y por ninguna. Pasa por una y por la otra. Todas estas posibilidades están superpuestas las unas con las otras. El experimento desconcertó muchísimo a los físicos, tanto que decidieron mirar con atención para decidir por qué ranura pasaba en realidad el electrón. Pusieron un dispositivo de medición junto a la pantalla de las dos ranuras para ver por cuál pasaba y lanzaron el electrón. Pero el mundo cuántico es mucho más misterioso de lo que podían haberse imaginado. Cuando miraron, el electrón volvió a comportarse como una canica pequeña. Dibujó un patrón de dos franjas, no un patrón de interferencias. La misma acción de medir o observar por qué ranura pasaba conllevó que solo pasara por una, no por las dos. El electrón decidió actuar de manera distinta, como si fuera consciente de que lo observaban. Y en ese momento los físicos adentraron para siempre en el extraño submundo de los acontecimientos cuánticos. ¿Qué es la materia? ¿Canicas? ¿Ondas? ¿Y ondas de qué? ¿Y qué tiene que ver el observador con todo esto? El observador destruyó la función de onda con solo mirar. Como has visto en el vídeo, las partículas de materia y las ondas se comportaban diferente, de tal manera que al científico eso no le cuadraba. Y cuando el científico se puso a medir o a observar lo que estaba sucediendo, las ondas, que son las partículas que todavía no se han formado como materia, es decir, el mundo metafísico, mundo cuántico, empezaron a comportarse como el científico esperaba, comportándose igual que la materia. ¿Y qué es lo que descubrió la ciencia con este experimento? Que la propia acción de medir o observar hace que la materia se comporte de una manera o de otra. Dicho de otra manera, los mismos principios de los que hablaban Jesucristo, Buda, Confucio y grandes avatares de la historia y filósofos como Platón, Descartes, Sócrates y grandes personas de la época actual como premios Nobel, científicos, todos tenían razón. El efecto observador existe y la expectativa que tú tengas acerca de la realidad creará una realidad u otra. Ahora, ¿cuál es el fallo que está cometiendo la gente? Y si estos principios funcionan, ¿por qué tan poca gente los está utilizando o a tan poca gente les está funcionando de verdad? El primer fallo es que no tenemos fe realmente en que esto funcione, pero yo te he contado mis resultados, no para que los admires o para que no los creas, da igual, haz lo que quieras con ellos, pero lo más importante es tu vida. Y te estoy contando esto porque escribí la saga de La voz de tu alma para ayudarte a transformar tu vida. Y el principal fallo que tiene la gente es que bebe de las fuentes inadecuadas. Aprenden de personas que tienen la teoría pero no tienen la práctica. Tienes que irte a mentores. La diferencia de un mentor y un profesor es que el mentor tiene resultados y el profesor solo tiene la teoría. Vete a personas que ya tienen los resultados. No empecé a escribir La voz de tu alma hasta que no tuve resultados porque quería demostrar que estos principios son reales. Ya hay mucha gente filosofeando acerca de ellos, pero no tienen resultados reales. Mi propuesta es que aprendas y dejes de filosofear y empieces a actuar. Mi promesa es que si aplicas los principios de La voz de tu alma, funcionan y que vas a poder transformar tu vida. Así que bebe de las fuentes adecuadas, bebe de aquellas personas que tengan resultados y no solamente de aquellas personas que hablen acerca de ellos. El segundo fallo que comete la gente es que no tiene claridad. La claridad lleva al poder, la confusión lleva a la inacción. Si realmente quieres tener acciones enfocadas en esa dirección, tienes que tener claridad acerca de lo que tú quieres. Si miramos a en un mundo cuántico donde todo se forma, la diferencia entre el oro y el plomo son solo 3 protones en el núcleo. Pero si lo miramos en el mundo material, la diferencia entre el oro y el plomo, la onza de oro se cotiza a $1.700, mientras que la de plomo se cotiza a 0,9 céntimos. Esa es la diferencia a nivel material, que es muchísima, pero a nivel cuántico solo lo diferencian 3 protones en el núcleo. Y lo puedes mirar en una tabla periódica de los elementos. ¿Qué quiero decirte con todo esto?
que a nivel cuántico las cosas pequeñas provocan una gran transformación al mundo material. De plomo a oro, 3 fotones en el núcleo. Decir que quieres tener mucho dinero no es una meta clara, realista y específica. Decir que quieres una relación extraordinaria no es una meta clara y específica, porque a nivel cuántico podrían ser muchísimas cosas. Y de hecho, estos principios ya están funcionando para ti. Tanto si crees que no funcionan, la vida te lo está demostrando y lo justificas. Ves cómo no funcionan, pero si crees que funcionan y los estás utilizando, quizás deberías empezar por tener un mentor y empezar a tener más claridad. Recuerda siempre el ejemplo entre el oro y el plomo. Y la tercera razón por la cual no está funcionando es por la constancia. Si tuviera que elegir un principio del éxito, este sería la constancia y la determinación. Muchas personas empiezan a visualizar media horita al día y creen que van a poder transformar una vida solo con media horita al día. Mi propuesta es que tengas una rutina, porque piensa en esto. Jesucristo se iluminó con el Cristo interior, o sea, conectó con el mundo cuántico a los 33 años. Buda empezó a meditar a los 8 años y se iluminó, llegó al nirvana, que dicen en el budismo, a los 35 años. Si miramos los ejemplos de los deportistas de élite, llevan entrenando desde los 6, 7 años y ganan medallas a los 23, 25, 26. O sea, se tiran 20 años entrenando, enfocándose en eso y trabajando en eso. Y el problema de muchas personas es que dicen estos principios no funcionan, y es porque se entrena muy poquito en la aplicación de esos principios. Muy poquito. ¿Cuántos años tienes? Todos esos años es lo que lleva tu programación subconsciente, tus creencias en tu interior, y las estás reforzando todos los días, todos los días, todos los días. Así que si realmente quieres cambiar esa programación, cree que estos principios funcionan y tienes que hacer de esto un estudio práctico, real, serio, y te aseguro que mis resultados tú también los podrás tener en el área que quieras transformar. Es igual, todo se crea de dentro hacia afuera. Puedes obtener lo que quieras siempre y cuando reacondiciones tu mente de verdad. No trates de convencer a la gente, trata de convencer a tu mente. Busca a alguien que tenga resultados, ten claridad, recuerda siempre plomo y oro, la diferencia, 3 protones en el núcleo, a nivel cuántico una pequeña diferencia marca una diferencia gigantesca en el mundo material. Y luego sé constante, ten una rutina. Todos los días, estudia, coge los libros de la saga de la voz de tu alma y haz de ellos un estudio. No leas por entretenimiento, estúdialos. Coge papel y boli, apunta, subraya, estudia y luego otra parte del día practica, practica y practica. Y quiero que seas el siguiente, que me mandes un correo y me digas, Laín, estos son los resultados que he tenido, gracias, es maravilloso, y que impactes al mundo con tu mensaje. Y quiero terminar esto contándote algo. No importa de dónde vienes, importa dónde vas. No importa cuáles han sido tus inicios, importa dónde vas a terminar. Decide conscientemente cuál quieres que sea tu vida, dónde quieres llegar, qué es aquello por lo que estás dispuesto a vivir y qué es aquello por lo que estás dispuesto a morir. Es tu vida y importa. Olvídate de los demás, no trates de convencer a la gente, trata de convencer a tu mente. Ella es la causante de tu vida. Y si quieres transformar tu vida, tienes que cambiar tu mente. Recuerda, si cambias la creencia, cambias tu mundo. Si entra en tu mente, entra en tu mundo. Así que decide, toma una decisión fuerte, toma una decisión clara de que quieres transformar tu vida y de que lo vas a hacer ya, sin tener que esperar más.